вы приводили сюда множество людей. Не так много, как бы мне хотелось. Ну, все равно, не в этом дело. Зачем они сюда шли? Чего они хотели? Скорее всего, счастье. Ну да, но какого именно счастья? Люди не любят говорить о сокровенном. И потом это ни вас не касается, ни меня. В любом случае, вам повезло. А я вот за всю жизнь не видел ни одного счастливого человека. А я тоже. Они возвращаются из комнаты, я веду их назад, и больше мы никогда не встречаемся. Ведь желания исполняются не мгновенно. А сами вы никогда не хотели этой комнаткой попользоваться, а? А мне и так хорошо. Todo en esta vida tiene reglas porque todo tiene límites. Las reglas de las cosas establecen sus límites operativos con los cuales se cierran los parámetros que crean la limitrofía entre la materia esencial de una cuestión, tanto como la separación operacional entre ella y otras materias. Sin reglas, las limitantes operacionales de las materias tórnanse difusas o directamente asúmense como inexistentes. Y el desastre que pasa cuando las reglas se desafían es que se piensa que las materias pueden ser y meterse y operar cual si de lo que sea se tratasen, como si no tuviesen una materia definida. Teniendo el mejor ejemplo de esto con la sociedad actual, la cual opera como si el hombre tampoco las tuviera, como si algo no las tuviera, y hasta la naturaleza misma las tiene. Resultado de tamaña aberración del pensamiento resulta en un hombre feble y cultista de la estupidez, que piensa que su pensamiento es materia suficiente para dictarle a la realidad cómo debe de operar, en lugar de someterse y competir contra ella. El hombre moderno es el ejemplo claro y preciso de lo que sucede cuando las reglas son eliminadas dentro de los parámetros operativos de cualquier cosa. Nadie va por allí usando un microondas para golpear clavos, porque esa es la tarea del martillo. Tiene esa tarea ya que dicho objeto fue concebido con dichas reglas de uso. La regla es como la palabra, cada una de ellas dirige una determinada instancia de la realidad en la cual obtiene su sentido operacional. Las interacciones con organismos no son la excepción, y estas también requieren de una serie de reglas para poder interaccionar con ellos. Las razones de dichas reglas son muy variadas, pero principalmente esas reglas serían necesarias fundamentarse debido a que como el hombre moderno piensa que no existen las reglas, por el mero hecho de creerlo, así piensa que los hombres son meras herramientas para poder disponer y disociar cuando le venga en gana. Esa sería la principal razón para establecer unas reglas de interacciones entre organismos, no porque otros les importe o siquiera porque las vayan a escuchar, sino para poder expulsar a cualesquiera organismos con los que se interactúa en la vida. Para evitar contaminarnos con su raíz, para evitar tomar afinidades peligrosas para la recta razón y sobre todo para demostrar un respeto hacia nosotros mismos, ya que el que interactúa con alguien que lo mira como una cosa, rebájase hacia esa cosa, el cual el otro la rebaja. Por eso mismo la necesidad de las reglas es imperativa. Sin ellas caeremos en una espiral de juntarnos con quien sea y eso nos llevará a ser bestias. A diferencia de lo que el sociologismo de modo establece sobre el comportamiento de los organismos, el hombre es egoísta y utilitarista por naturaleza. Estos dos comportamientos no son derivativos del sistema social, sino que son desregulados y exacerbados por este mismo para capitalizar
a costa y con ellos. Llevan al hombre a extremos de desregulación cada vez más liminales, sin importarle realmente la condición societal resultante, mientras que de sociedad con la cual usufructuar. Corolario de esto es que esos parámetros, al estar tan desregulados como se es posible, con un patrocinio tanto de la ciencia como de la filosofía, aunque sobre todo por esta última, los organismos en la sociedad estarán dispuestos a llevar a cabo toda una suerte de añagazas cuasi militares para obtener tanto beneficio de otros, a costa de otros incluso, para poder obtener supremacía y poder por sobre otros. Podrá sonar como paranoia, pero de eso nada tiene, porque uno no se pone a pensar en estas cosas hasta que ocurren, y como carecía de preparación para poder enfrentarlas, la misantropía o el resentimiento no son probables, son lo esperado, sería la norma. Quien no se maneje con reglas para poder determinar las cosas acabará siendo la mula de carga de todos. El hombre no es bueno por naturaleza, nunca fue bueno y quizás nunca lo vaya a ser hasta que deje de ser humano. No obstante, a pesar de esa oscuridad del hombre, con una cierta dirección puede hacer magnas obras y producir una luz, aunque mortecina, que lamentablemente nunca superará lo mortecino. Si la ve, si no quiere verla, será un sol mientras más haga filosofía. Mucho más que eso es pedir entelequias. Sí, y entonces todo se cubrió de cenizas. Si se quiere una interacción genuina, y con esto refiérese a una interacción conformada de tal forma que el único impulsor de dichas interacciones entre ambos organismos sea el hecho de estar interactuando con el organismo, ya que, por poner un ejemplo, los humanistas acusan que las interacciones entre hombres y robots son un mero escapismo porque son falsas, pero nunca realmente determinan qué entienden por una relación falsa y una genuina. Si nos vamos a que son falsas porque hay una suerte de programación mediando la interacción, podremos llegar a la conclusión de que también las interacciones entre humanos son falsas, porque las interacciones entre hombres, en su mayoría, están dictadas por un interés, el cual torna a la persona en un objeto, lo cual anula el argumento. Además de que podrían sacar de que la máquina finge, entre comillas, todo lo que hace, como si tuviera las capacidades de hacer tal cosa. Una interacción entre un hombre y un robot puede ser tan genuina como falsa, al igual que con un organismo, y esto debido a que el estado de genuinidad las más de las veces es determinada por la percepción del organismo, y no por una evidencia efectivamente existente, ya que cuando una mujer engaña a su pareja, se deja en claro que la relación empieza a mantenerse con y por mentiras de la mujer, mientras que el hombre piensa que de hecho sus ofuscaciones son conforme a lo que dice, confirmadas de la misma forma en la que la filosofía demuestra sus palabras, con puro verbo vacuo y fatuo. Quizá la única y verdadera diferencia entre las interacciones entre ambas categorías de entidades es que uno nunca podrá conocer realmente si el humano con el que interactúa lo está usando, porque no se puede llegar a una determinación simplemente porque el otro lo dice, o por lo que dicen sus palabras, o por la evidencia de sus acciones. Tanto la palabra como la acción son fácil y demasiado fácilmente falsificables, mientras que con el robot uno sí podría conocer si lo está usando o no, suponiendo que llegue a tener una categoría nocional lo suficientemente avanzada. El contenido del pensamiento de los hombres no nos es accesible en esta escala, en este tiempo, pero en el futuro se podrá. En cambio, el robot se puede conocer en su totalidad las causas de su conducta si se analizan los registros de datos producidos por sus interacciones, cuando tal categoría de acceso y de producción de información esté disponible, aunque evidentemente eso ya existe en cierta forma con los registros de datos que producen las computadoras, que permiten un análisis de lo que estaba haciendo, los datos que estaban procesando las computadoras, generalmente siendo usado esta clase de diagnósticos para detectar errores o posibles corrupciones dentro del sistema. Eso ya existe y aplicado a los robots, si bien sería algo de una complejidad muchísimos órdenes de magnitud superior, de igual forma podría aplicarse lo mismo y conocer la totalidad de los pensamientos o el sucedáneo que puedan ser de un robot, si se aplican las mismas reglas, quizás si no sean tanto pensamientos como procesamiento de información, de una categoría ligeramente diferente de la que demuestran las personas. De igual forma, eso sería más estudiable que el acceso a los pensamientos de los organismos, debido a que las propias causas de los pensamientos no están totalmente determinadas. Decir que cosas como los pensamientos o los sentimientos están determinadas en primer lugar por reacciones químicas en el cerebro, o por
simples impulsos eléctricos es una forma muy elegante de la ciencia de decir que no tiene ninguna idea de qué rayos, de cuáles son las verdaderas causas de esas acciones, ya que impulsos eléctricos puede entenderse por muchísimas clases de cosas y no puede reducirse el pensamiento a ser un mero nivel de energía, a menos claro que se busquen hacer investigaciones muy experimentales, las cuales ni siquiera deberían de estarse haciendo, ya que no existen las matemáticas ni siquiera las ramas de la física aún para poder empezar a reducir esa clase de cosas a niveles de energía. Se puede decir que cierto sostén del pensamiento son impulsos eléctricos, pero que todo el pensamiento es eso, es un reduccionismo que no llega a la cuestión nuclear. Parte del proceso implica eso, no es todo el proceso. Ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando se quiere reducir al hombre a ser un mero conjunto de células, ya que si el hombre fuera tan simplemente un conjunto de células como suelen decir algunos, y en esto no estoy refiriéndome a los abortistas sino a científicos, entonces podría replicarse la totalidad de un hombre con el uso de las células. El problema es que ya se ha intentado eso, se ha intentado reproducir aminoácidos, se ha intentado reproducir ciertas cosas que solo produce el hombre dentro de su organismo y no se ha podido, por lo que ello implicaría que el hombre, si bien funciona con células y está constituido por ellas, no se puede reducir a ser un mero conjunto de células. También tendría que tomarse en cuenta el propio ambiente, el cual se crea donde se originan las células. Podríamos decir que una descripción más correcta en un sentido puramente biológico del hombre sería una extensión de las células, no un conjunto, ya que en esa extensión se implicarían muchos otros parámetros que también incluirían el propio ambiente creado por las células, que parecen no estar tomando en cuenta los que están intentando recrear ciertos componentes químicos que se crean en el hombre y que no están disponibles en otros organismos, como podrían o en otras siquiera entidades, como podrían ser materia inerte, como piedras, como podrían ser objetos cualesquiera. Si bien es un buen punto de partida el reducir el organismo a materia que pueda estudiar la biología y no intentar meter la metafísica inestudiable e indemostrable que suele verterse sobre estas cuestiones, como que para que un hombre sea hombre requiera de una materia divina llamada conciencia, la cual ni se define ni se demuestra, sino que se asume que está, no es suficiente todavía para dar una respuesta completa de cuáles son las causas verdaderas de todas esas cuestiones. Ni, por ejemplo, los pensamientos o las emociones o el comportamiento puede reducirse a un único parámetro químico, ya que esa clase de reducciones solo serían empíricamente fundamentables desde la física. El problema es que para que de hecho tengan fundamento empírico se requeriría de un modelo matemático el cual no existe y quizás no vaya a existir en mucho tiempo. Uno no puede irse por ahí cual amigo de todos pensando que las interacciones entre organismos se sustentan en una mera interacción satisfactoria, causando una utilitarización indebida de los organismos. Si bien las interacciones de corte utilitarista son necesarias dentro de algunos contextos, como en el trabajo, por ejemplo, en el cual el fingimiento es absoluto para maximizar la eficiencia y minimizar el tóxico inherente al trabajo, o principalmente dentro de otros contextos más categorizables como generales, la utilitarización de las interacciones es necesaria, aunque esos contextos serán determinados en otra entrada, y se dice que esa utilitarización es necesaria debido a que no todos los sujetos con los que uno interacciona son materia para tener cerca o son gente que vaya a traer algo bueno a nuestra existencia. La más de las veces la cantidad de gente con la que uno interactúa tiene que ser unas interacciones forzadas, casi hasta fingidas incluso, ya que el tener esa clase de gente como amigos o conocidos o establecer una relación generalmente genuina como se catalogaría es peligroso para el comportamiento de uno mismo. El punto es que una interacción
con otro organismo no puede sustentarse simplemente como un mero pasar el tiempo o un mero disfrute del otro a su costa, disfrazado de un disfrute altruista o desinteresado, como si el interés alguna vez pudiese separar del comportamiento de los organismos y de las causas de sus acciones, y aunque eso sea egoísmo no implica una complotación necesariamente. El problema presentado con enfocar las interacciones en un disfrute es que entonces se pueden obviar muchas conductas de que los organismos presentan y pasar solo a estar con el organismo para un disfrute, y esto tiene severos problemas, ya que invariablemente uno presentará la tendencia a formar afinidad con estos comportamientos. Del otro, por la generalización de ese disfrute en la percepción que se tiene del organismo. Para dejarlo más claro, si un organismo presenta, digamos, un gusto por cierta música y a nosotros nos agrada ese organismo, lo que sucederá es que nuestro juicio hacia esa música se verá sesgado por las interacciones con ese sujeto, invariablemente, y no se toma en cuenta aquí nuestro parecer con la música. Quizá el ejemplo más extremo de esto lo vemos reflejado en el ginocentrismo del hombre, que debido a la inagotable cantidad de reforzamientos en los cuales se implicaba la dependencia de la aprobación de la madre para ser llevados a cabo, como el comer, en orden, el cual era recompensado con afecto y castigado sin él si no se llevaba a cabo la orden. Debido a que el niño es criado con una literal formación de dependencia del afecto de la madre, claro que aquí no se está tratando de increpar esto, no es como si las madres hiciesen esto buscando ese resultado, es lo que más funciona y lo más rápido también. Otras formas de crianza que no impliquen esto son experimentales, demasiado complejas o directamente no existen. Para que lleve a cabo las tareas, la figura de la madre se generaliza en la mujer, y derivado de esto, el hombre busca justificar absolutamente todo lo que pueda de la mujer a una costa de la razón e incluso de la especie, ya que el hombre generaliza los parámetros con los que fue criado por su madre al resto de las mujeres. La figura madre se correlaciona además con la figura mujer por esa crianza, y al ser la madre eso, y al haber sido sometido a tales formas de crianza, se genera la imagen ofuscada de la mujer, sumado a la ya de por sí enorme lista de implicaciones biológicas que ya hacen de esto algo bastante fuerte con independencia de la crianza. Aquí no se implica nada de la basofia freudiana sobre el complejo de Edipo. Eso no tiene absolutamente nada que ver en esta disertación, que para el circo tiene muchos canales ahí fuera para satisfacerlo en ese apartado. Esa estupidez, esa supuesta ley conductual que nunca ha sido demostrada, no es más que una batería, un compendio de estupideces ideadas por un pasguato con un severo problema en su comportamiento, aparte de la cocaína, que no me sorprendería que hubiera afectado su percepción también, el cual nunca conoció una cosa llamada verificación y contrastación, porque si uno pretende establecer la existencia de algo llamado ley en ciencias, uno tiene que de hecho ir y demostrar y fundamentar muy bien bajo toda una batería de experimentos que esa ley de hecho existe y es generalizable, y no simplemente deducirla de la observación de 3 casos. Uno necesita generalizar esa maldita observación a miles de casos y requiere muchas, pero muchísimas replicaciones, algo que el complejo de Edipo no tiene, y solo son los psicoanalistas, que curioso, los únicos que son capaces de detectar eso, porque si nos vamos a la evidencia empírica existente sobre esa supuesta ley conductual, ya que recordemos que según ese ente eso es generalizable a absolutamente todas las personas, de hecho no manifiesta lo que se supone que intenta evidenciar Freud, por lo cual no me venga a intentar meter esa estupidez aquí. Eso no es ni siquiera falso. Aquí no se trata de decidir cuál si de ella fuese una fuerza metafísica. La libertad es un comportamiento, no un concepto. Y al ser un comportamiento, este concepto no puede obviar que está regido a unas leyes que el organismo no determina. Y peor, no las ve, porque no tiene noción de que dichas leyes existen, porque se la pasa escuchando por todos lados que la libertad la determina él mismo gracias a los mentalistas. Dicha herramienta, asaz peligrosa, ya que cualquiera que piense de esta forma, y los que de hecho sepan que la conducta es determinada por agentes externos, pueden usar esto a su favor para condicionar al organismo de cualquier forma que
que quieran para hacer lo que quieran y así mantenerlo en una perpetua ilusión de autodeterminación, hasta que las botas de los militares estén en su oreja una y la otra contra la calle. Tal parece que todos somos conductistas cuando el Estado empieza a masacrar a la gente y nos demuestra una vez más que la libertad que tanto hocican los liberales de hecho no es ni tan libre ni tan magna, porque al venir dicha libertad en primer orden de la física, en segundo de la química, en tercero de la biología y en cuarto orden del hombre y sus sistemas, aparte del hombre mismo como sistema, no se puede catalogar como la panacea prometeica mística a la que deben de aspirar todos los hombres, ni siquiera esa visión de la libertad la cual dice que obrar de tal forma que no se meta o aprovechen de uno es imposible, porque por el mero hecho de uno existir, ya con eso, con esa simple cosa, uno ya está metiéndose con gente, con tus padres por poner un ejemplo, así uno crea que no, o por poner otro, los movimientos extincionistas como el efilismo, que ven en toda vida nacida una desgracia para la realidad en general, ya que por el mero hecho de pertenecer a la sociedad uno ya está causando afectaciones a toda la estructura de interdependencias que mantienen a la sociedad. Todo esto puede aplicarse muy bien a la tesis central del asunto. Uno cuando interactúa con otro organismo empieza a tomar cierta afinidad con el organismo como totalidad y del organismo como sus partes compositivas, y estas partes compositivas se encuentran los gustos del organismo, los sistemas conductuales y la personalidad del organismo entendida como síntesis de la totalidad de las contingencias en todos sus órdenes, causando el comportamiento del organismo. Y esto sucede debido a que se presenta una correlación de la cual no se tiene noción entre el organismo y las partes que lo constituyen, mientras que las personas piensan que la forma de ser, entre comillas, del otro, cosas que siempre dicen que es lo que les agrada del otro, evidentemente, y no todo, no su totalidad, no implican esas cuestiones. Entre mayor sea la afinidad entre dos organismos, tanto mayor será la posibilidad de que empiece a haber un gusto por los gustos del otro. En ciertas clasificaciones de las relaciones, por ejemplo, esto es absolutamente inevitable que no suceda, como en el noviazgo o el matrimonio, en el cual dichos eventos sirven como contingencia que condiciona a los organismos a mantenerse juntos, y para que la operatividad entre ambos se vea fluida y no perturbada por las diferencias, empiézase a moldear a ambos a la guisa de los gustos de ambos, siendo siempre el hombre el más afectado por esto, porque de las interacciones resultantes con una mujer, hablando en este caso, uno puede mantener reforzantes para toda su maldita vida, debido a que el hombre, al tener un sesgo así de grande por las mujeres, hablando en términos biológicos como conductuales, solo hay que recordar que gracias al conservadurismo el hombre piensa que la mujer es una deidad con piernas, incapaz de ningún mal posible. Los hombres le echarán la culpa al diablo antes que a las mujeres de la quema del último campo de alimentos del mundo, teniendo a todas las mujeres con antorchas frente a ellos. Cualquier interacción que tenga con una en un sentido emocional es un potencial desastre que puede ser cargado para toda la vida. En cambio, y una cosa a notar sobre esto, y es que se juzga mucho en exceso a los hombres que muestran ciertos comportamientos catalogados evidentemente sin ninguna clase de criterios como misógenos, como una cohorte de resentidos, cuando las mujeres en cambio manifiestan los comportamientos que podríamos catalogar como misándricos, teniendo estos evidentemente un criterio sólido. Los únicos que parecen merecer burla son los de los hombres, porque los de las mujeres simplemente se catalogan como una cosa nimia que no se toma en serio, un mal chiste. En cambio, los hombres, aparte de merecer ignominia, sin molestarse siquiera en entender absolutamente nada de las causas de su comportamiento, se les increpa y se les aplica un ostracismo a esa clase de comportamientos y a los hombres exhibidos, sin tomar en cuenta que muchos hombres viven en estos tiempos, tanto como bien dijo Esther Vilar, como han dicho otros autores posteriores, en un constante engaño que vende la idea de las mujeres como una maldita deidad andante que es una absoluta víctima total de todo lo que sucede en este mundo, mientras que el hombre es el culpable absoluto y sin parangón de todo lo malo que sucede en este tiempo, porque es débil, porque no es fuerte, porque básicamente no es el ideal metafísico que imponen los conservadores y los tradicionalistas. Así que, mientras se condena a unos, a las otras simplemente se les considera algo
algo tierno incluso, o se busca toda clase de excusas para justificarlas, y en ellas claro que aplica la categoría de que no, es que está enfadada porque un hombre le hizo mal, y eso sí es, y se toma eso para justificarlas. En cambio a los hombres, que tienen muchísimo más categoría para demostrar y hasta justificación para exhibir ese comportamiento, simplemente se les aparta y se les patea en las pelotas. Mientras que las mujeres, aún con eso, aun cuando esa clase de comportamientos sean los principales pivotes del feminismo, que busca básicamente hacer a los hombres todos criminales, no se ataca ni se ostratiza como si lo hace con los hombres. Por eso, cualquier interacción que tenga un hombre con una mujer en un sentido emocional es un potencial desastre que puede cargar para el resto de toda su vida, y no solo eso, que puede directamente arruinar absolutamente toda su vida. En cambio, las mujeres, dicho de un modo más coloquial, van cambiando su personalidad según la verga que se están chupando en ese momento, ya que la biología las condicionó a tener una personalidad de este tipo, ya que como en el pasado no tenían ninguna clase de defensa contra el ambiente y otros hombres, para poder protegerlos, por ejemplo, del ambiente, de que sus hijos muriesen o el ser abusadas por otros hombres. Esto era un peligro mucho más latente debido a la cantidad de tiempo tan extenuante que un hombre podía pasar fuera de casa. No eran 8 horas, no eran 12 horas, podían ser meses y hasta años si uno estaba en las legiones militares o era un comerciante. Que parece que nos acordamos convenencieramente de que el Uber no existió hace 3000 años y no es lo mismo lo que está en este tiempo que lo que había en aquel tiempo. Antes 100 kilómetros podías tardarte hasta un día en recorrerlos, ahora los podemos recorrer en 1 hora y en menos incluso. Por ello, el peligro de perder a sus hijos o de ser abusadas las condicionó de tal forma que ante una pérdida de tal calibre, a una mujer, digamos que no le importe, entre comillas, lo sucedido. Dicho de otra forma, también la moral femenina es una literal y taxativamente moral enfocada en la supervivencia, por lo cual actuará del modo que mejor le asegure la supervivencia. Por ello, si uno no sabe de esto, puede sorprenderse de ver a una mujer engañando a su pareja de una forma descarada y verla decirle te amo como si nada hubiese pasado o como si tal acto fuese cualquier cosa. Las mujeres en el sentido filosofista no tienen moral, y en el sentido científico su moral no sale de los parámetros de supervivencia más biológicos, más basales y más animalescos. Materia muy importante para cualquier hombre que quiera interactuar con cualquier mujer es conocer esto, y también es que para el hombre en las interacciones frente a la mujer, un hombre se juega la totalidad de su estabilidad conductual, como se dijo anteriormente, también toda su vida, mientras que la mujer verá otro más con el cual interactuar, otro hombre más, otro sujeto más y otro número más, que viertan toda la metafisiquería barata que viene no de la filosofía, incluso ya tan siquiera que viniera de eso, no de la ciencia, sino que viene de la poesía. La visión de la mujer que generalmente tienen los hombres, principalmente gracias a los conservadores, es una visión tanto pseudofilosófica como pseudocientífica que viene de la subjetividad estulta de los poetas y de construcciones artísticas e hiperidealizaciones provenientes de las pinturas de los artistas. No tiene una verdadera fundamentación en absolutamente nada, ya que los únicos argumentos que esgrimen son replicaciones de parametraje poético que ellos usaron para idealizar a las mujeres. No existe esa alma más plástica, ese sentir más fuerte de las mujeres, las mujeres sienten y sufren más el amor, etcétera, etcétera. Ninguno de esos 3 o 4 parámetros puede realmente defenderse desde la ciencia. Desde la filosofía se tiene que inventar todo un sistema metafísico para darles justificación, y la metafísica no tiene operatividad ni operacionabilidad para poder determinar los con esa clase de comportamientos. Por lo cual, no, eso de, pues es que el amor, el amor, si bien no puede ser reducido a parámetros biológicos, tampoco puede ser reducido ni a parámetros psicologistas
ni a parámetros sociologistas. Pero con independencia de qué o de cuál nivel de compromiso en las interacciones se tenga, nunca sin olvidar que será el hombre el más afectado si se trata de una interacción entre hombres y mujeres o de cualquier nivel que sea, la generalización del organismo hacia los parámetros que lo componen es inevitable sin importar qué tanto uno quiera o trate de negarlo. La afinidad de la persona se generaliza hacia los gustos porque dentro de la percepción de los gustos del otro también está involucrado el otro. Cuando se dice que la percepción del organismo se generaliza al organismo, me quiero referir a que las interacciones que se tuvieron con el organismo, que impliquen cierto reforzamiento de interpretación positiva por parte de uno mismo, entendiendo estas interacciones como un contexto, me refiero que ese mismo contexto se generaliza a las implicaciones del organismo, y si no se sabe que es una generalización de una conducta, es la manifestación de interpretaciones de conductas pues hacia un algo en muchos contextos distintos, siendo un contexto pivotal el que generó dicha generalización. Así pues, si uno tiene un conocido que la Piara llamará amigo, y por ejemplo a este sujeto que llama amigo le gusta un género musical que a uno no, como podría ser el jazz, mientras la relación se vaya siendo más cercana, tanto más probable, porque no estamos hablando de absolutos evidentemente, será que a uno le guste el jazz porque como nos agrada mucho ese sujeto, ese agradar aplicado al sujeto como totalidad empieza a introducirse en ese específico del otro que era el gustar jazz, y esto no se limita en nada. Puede ser desde empezar a tomar afinidad por la pesca, por los rompecabezas, por un tipo de ropa específica, hasta llegar a puntos cuestionables como el participar en actos de dudosa legalidad, ingerir sustancias potencialmente peligrosas e incluso llegar hasta el punto de tomar gustos o participar en actos sexuales de una extensión específica. No hay límite en el cual esto puede llegar, y según la intensidad del enlace vaya incrementando, tanto más profundo puede llegar esta generalización, y esto puede llegar hasta modificar los parámetros morales más arraigados de cualquier persona y hasta modificar sistemas conductuales tan imperantes como pueden ser los filosóficos debido a esa interacción. Nadie está fuera de participar en esto, y todos son potenciales victimarios y víctimas de estos contextos. Y no se puede olvidar además que esto aplica también a su inverso contextual, solo que en lugar del disfrute estaría la animadversión. No por nada hay toda una caterva de estúpidos sin remedio apoyando y oponiéndose entre 300 comillas de cada lado a toda clase de cosas que un sujeto apoya por el mero hecho de que su interpretación de aquel sujeto no es positiva, y como ese sujeto no me agrada y a él sí le agradan cosas que a mí no, entonces el organismo genera contingencias que movilicen reforzamientos para gustar de esas cosas que al otro no. Por ejemplo, si a uno le gustan las explicaciones del comportamiento en la genética, yo apoyo y busco las sociologistas, que si es conductista, apoyo al mentalismo. El punto quedó muy claro. Por esto, no puede ir uno por allí interactuando con cualquiera, no solo por el hecho de que uno puede contaminar su conducta, sus gustos mediante estas interacciones. Digo, esto puede llegar al punto en el que uno se adscriba a cosas verdaderamente repulsivas por el mero hecho de que le agrada o presenta cierta afinidad con cualquier persona. El gusto está sujeto a contaminación por parte de la influencia de otros, y esto va en mucha más ponderancia en sujetos que bajo la desesperación de no tener personas con las cuales interactuar se juntan con lo que sea, y derivado de la aceptación que esas personas les ofrecen, ciéganse ante el juicio que cualquiera debería de hacer. Y las mujeres tienen mucho que ver en esto, haciendo un paréntesis aquí, ya que la sociedad se ha feminizado, pero los que comentan esto parecen no notar que eso no se limita a sujetos vistiéndose como mujeres o a tomar conductas de sumisión, sino también a esa tendencia que tienen las mujeres de juzgar las cosas bajo una estupidez afectiva, ora mintiendo, ora por su ignorancia, por el agrado que presentan por ciertas personas. Así, si yo hago un dibujo mediocre y hasta directamente malo, si le agrado a una mujer, esta presentará la tendencia de darle unas loas inmerecidas porque quiere evitar el conflicto y herir los sentimientos de uno. Esto también se ha traspasado a los hombres. Y haciendo un paréntesis dentro de esto, con tantas menciones a las mujeres como responsables de muchas conductas actuales, no faltará el imbécil que quiera tachar todo esto como nefasto y falto de seriedad y como misógino, y derivado de esa adjetivación anular todo por el mero hecho de etiquetarlo de dicha forma, como si eso fuera un argumento válido, o ponerse a citar 400 onibojillones de tratados que ni entiende ni ha demostrado.
Ninguno de los dos será tomado en cuenta ni tiene ninguna validez, a menos que los demuestre evidentemente, y no se dice esto solo por decirlo. La mujer es el núcleo ideológico absoluto de este tiempo porque es con ella con la cual se controlan a absolutamente todas las posibles oposiciones al sistema. Justo por eso se menta esto, porque hasta que no se tenga en cuenta que las ideologías que buscan acabar con todo pierdan ese peso femenil, no serán sino idiotas útiles. Se cierran ambos paréntesis. Ese juicio, como ya se dijo, ha desaparecido y la aceptación hacia todo por parte de los muy diversos hombres ha impuestose por sobre el criterio. Misma diversidad que al igual que los comunistas italianos del 20, o va en consonancia con la ideología desde la cual se cataloga lo diverso o es literalmente fascismo. El problema con la contaminación gustativa es que presenta un problema al cual estamos sujetos en cierta medida con el mismo problema de la moral entendida en su significación vulgar, que es la significación filosófica. Qué fácil es hablar, ¿no es cierto? Ese no tan pequeño problema al cual imponemos a organismos una serie de parámetros conductuales por su bien. Digo, evidentemente esto no se impone para joder a nadie y las teorías morales verdaderas teorías morales no se dicen solo por nada más hacerlo. El problema es que muchas implican más de lo que pueden hacer esos sujetos y dentro de su contexto simplemente no van a hacerlo porque es más benéfico para ellos adscribirse cual sanguijuela a lo que puedan lo más fácil y así obtener estabilidad conductual a una costa de contaminar sus gustos. El problema es que el libertinaje que eso implica solo porque se sienten mal es simplemente inaceptable y está acabando con la sociedad. Pero a la vez no vemos a esos teóricos morales yendo a esa especificidad a darles la sagrada educación que tanto enaltecen y dicen que les hace falta. No podemos permitirles, pero tampoco podemos no hacerlo. A menos claro que aboguemos por su suicidio o que sean asesinados por la policía por haber perdido por completo la cabeza y ponerse en modo Call of Duty y tratar de sacar la unidad K9 en una escuela o centro comercial. Una forma de reducir esto no es con la hipostasiada educación, es con la reducción de la natalidad y con el criterio de que cada vida que merezca ser vivida deberá de ser una vida con mérito. Y para que haya mérito tiene que haber materia y tiene que haber trabajo. Y claro, si bien los parámetros de reducción de la natalidad en cierta forma servirían si también esa reducción de la natalidad se aplica a países donde sus genes son una porquería, como la África subsahariana o bueno, toda Hispanoamérica de este hemisferio están, porque cuando hablamos de esa clase de eugenesia, aunque en este caso es eugenesia conductual la que yo manejo, tal parece que solo hablamos de Occidente, como si el hecho de aplicarla solo a Occidente y permitir que entes inferiores se reproduzcan sin control, entes inferiores subsaharianos, por ejemplo, o de países musulmanes o islámicos o árabes o como demonios quiera decírseles, cuyos genes tampoco son tan buenos que digamos, no va a causar nada bueno en este mundo. Si la eugenesia es conductual, tiene que ser absoluta y se sobrepone y se sobrescribe esto de conductual, porque la eugenesia, entendida en sus términos biológicos, hay ya taxativa evidencia que no necesita ningún tratado, basta con ver allá afuera a la sociedad que los genes no sirven de absolutamente nada si no se capitalizan en un buen ambiente, porque esos blancos que están allá afuera podrán tener la mejor genética del universo, pero como vemos están en un ambiente de mierda que lo único que hace es tomar esos genes y quemarlos vivos, por lo cual la eugenesia, a menos que sea conductual en el sentido de que solo conductas que estén enfocadas al mejoramiento de la especie, a la perpetuación de la especie, y nótese que cuando digo perpetuación de la especie no me refiero a tener hijos necesariamente, que sí es necesario eso, pero uno puede perpetuar a la especie sin necesidad de tener hijos. Digo, uno podría ser perfectamente un Michel Eykem de Montaigne, no tener hijos, aunque él sí los tuvo, y de igual forma ayudar a la perpetuación de la especie con tratados morales, con ciencia e incluso en menor grado con filosofía.
por lo cual no se malinterprete lo que estoy diciendo. Aparte, no podemos olvidar que las que van a hacer esa desesperación, los que la van a manifestar, van a ser hombres. Y hay un muy interesante proverbio africano que dice lo siguiente: un niño el cual no es abrazado por la villa va a quemarla para sentir su calor. Bueno, pues hay un montón de adolescentes, ya adultos jóvenes, los cuales han crecido no solo en Occidente sino en todo el mundo, que han crecido y están más que preparados para quemar la villa totalmente, ya que, como se comentó anteriormente y en otras entradas, los conservadores les echan la culpa de absolutamente todo lo malo que está pasando en este mundo, junto con las feministas que los culpan de absolutamente todo lo malo que está ocurriendo en este mundo. Tienen a dos sujetos, dos colectivos no pequeños, culpándolos de todo lo que sucede en este planeta, no tomando en cuenta sus contextos y acusándolos ideológicamente de los males de este mundo. Aparte, los conservadores, bueno, tanto los conservadores como las feministas, los humillan y los denigran por no tener pareja, cuando la selección sexual femenina está brutalmente desregulada a unos parámetros que casi en este momento se podrían decir que son parámetros ideales, ya que ningún hombre los va a alcanzar, y sin embargo siguen pensando en esa estupidez poética, la cual dice que las mujeres seleccionan beneplácitamente por fuerzas divinas a los hombres que sean buenos con ellas, cuando vez tras vez se evidencia que eso no es verdad. Y aparte, todo esto se les humilla por no poder tener pareja cuando no pueden tener pareja, y por mucho que se esfuercen, al menos que tengan dinero. Y recordemos que no todas las personas en este mundo pueden tener dinero, porque a veces el esfuerzo simplemente no es suficiente, su genética no es la suficientemente buena como para permitirles un desarrollo lo suficientemente notable en materias, por poner un ejemplo, en STEM, como para poder sacar el dinero necesario para, con el poco atractivo que tienen, atraer a una mujer. Por lo cual, toda esta mezcolanza de nematologías y estupideces contra esa clase de hombres, lo único que va a causar es que estos sujetos, en su desesperación, en su hartazgo, en su humillación, vayan a hacer toda clase de locuras en tal vez 20, 30 años. Yo diría que en 20 más o menos, porque muchos de los organismos que están creciendo y manifestando esas conductas tendrán 20 años apenas, y realmente vamos a ver la máxima manifestación de estas palabras. Un hombre que no tiene nada que perder. Y como tanto conservadores como feministas hipostasían la imagen de la mujer como el objetivo absoluto y definitivo de la vida, como ellos nunca podrán acceder a eso, pues creo que el corolario es bastante evidente. Los parámetros de las ideologías, la Piara las piensa como si ellas se limitasen simplemente a los parámetros políticos. Piensan que ideología es ser libertario, derechista, izquierdista, anarquista, pero las ideologías no se limitan al campo de la política, porque toda ideología se compone de dos partes: asunciones que nunca demuestra y que no puede demostrar, y una ontología que constituye la chispa de operatividad de los organismos, desembocada a una generalizada movilización a escala societal para cambiar cosas y tomarlas en la materia de la ideología. En el apartado de los supuestos, toda ideología piensa que es mejor que las otras, y desde el vamos caemos en la imposibilidad de demostración, ya que el único argumento que presentan para asegurar esto es vacuo verbo, retórica y su sucedáneo de añagazas llamado dialéctica, que es lo mismo que la retórica, pero más bueno, más puro y más verdad. Como sabemos que a los filósofos les encanta sacar este significante flotante para distinguirse de los sofistas, que está muy claro que no hay forma posible de que ellos sean eso. Sería un verdadero insulto a la inteligencia del escucha el que no supiéramos que en unas líneas muy generales es evidente que hay ideologías mejores que otras. Digo, cualquier cosa comparada con los regímenes marxistas es el paraíso en la tierra, y el problema viene cuando uno trata de ponderar otras formas de gobierno y otras filosofías de gobierno. Habría que decir que no sean miseria instrumentalizada por el poder como el comunismo y las variantes socialistas en boga por el comunismo,
fascismo o regímenes meméticos y directamente estúpidos como lo es el anarquismo. Por ejemplo, un régimen fascista contra la democracia, cualquiera que nunca se haya molestado en estudiar el fascismo histórico, dirá que este régimen es una basura, y lo mismo para el nacionalsocialismo. No obstante, si uno observa los logros tanto sociales como económicos que ambos lograron y la unidad societal y social que nominalmente tenían, fuera de los ojos de que eran malos, malvados, dictadores malos y malvados, como si la democracia fuera así de pura e inocente, que les recordamos que se pelearon las dos peores guerras de la historia de la humanidad por culpa y gracias y además de por la democracia, algo que nuestros queridos demócratas nunca se molestan en decir, y las otras guerras en nombre de la libertad y la democracia, que tampoco se molestan en mentar, o las ingentes afectaciones a los organismos derivadas de la democracia, sumada a la propia naturaleza de la democracia como un régimen que es controlado por las corporaciones y los banqueros. Pero eso no conviene decirlo, ¿no es así? Viendo a los logros del fascismo, uno se pregunta si no sería mejor ese régimen, porque los que responden con que ahí no había libertad y por eso la democracia es mejor, viendo las suntuosas prebendas que la democracia y su hipostasiada libertad nos han traído, bien implicaría que quizá la libertad no es tan pura como nos la quieren vender, menos aún teniendo a gente de la talla de Skinner haciendo un libro en el cual se puede leer de manera no muy subrepticia que la libertad también puede ser usada como mecanismo de control poblacional. Y si uno se pone a pensar que la libertad de nosotros viene en su primer orden social, no primer orden natural, bajo los dictámenes de las leyes. Si el Estado decide que mañana el negro queda vetado bajo pena de cárcel, ¿a dónde se fue tu querida libertad? Y ya que la libertad es indisociable de las leyes, entendida como comportamiento e incluso entendida como concepto, no se puede separar la libertad de las leyes. Por mucho que aboguen por la falacia de la libertad metafísica, nuestra libertad está tan determinada por estructuras sociales como lo puede estar el resto del comportamiento. Es en esta clase de cosas en donde para los ojos afilados se hallan los problemas de partido ideológico. Desde el ámbito empírico, evidentemente, porque desde el filosófico hay ríos de tinta abogando por cada uno de ellos. Pero al igual que a nada se llegó con la filosofía, ya había inventado esto por Bacon, mucho menos en este tiempo, algo ha cambiado. Bueno, de hecho algo cambió. Todo ha vueltose mucho peor que en el tiempo de Bacon, sin posibilidad alguna de mejora en el futuro, ni cercano menos ulterior. Debido a que las materias en las cuales se fundan las ideologías escapan a la experimentación de la ciencia, no es posible, fuera de un par de materiales muy evidentes, determinar que ninguna de ellas realmente tiene alguna validez y que cualquier apología a ellas se funda tanto en la irracionalidad como en el fanatismo y en la opinión. Además de que al disputar entre ellas cada una supónese sin demostrarlo que cada una de ellas es superior al resto y que por esto es por lo que hay que imponérsela a los demás. De ese postulado se derivarían esas asunciones como que la libertad es lo más importante a defender, y misma tesis que no se ha llegado a demostrar si realmente ser libre es algo bueno, porque el que defiende la libertad para matar, la libertad para mentir, la libertad para el fanatismo, la libertad para la degeneración, la libertad para la corrupción y en última instancia la libertad para anular la libertad. Y nadie hasta este momento ha demostrado que realmente la libertad sea algo bueno o necesario, sobre todo tomando en cuenta que ha habido filósofos esclavos como lo fue Epicteto, o como por ejemplo el escritor Cervantes, que escribió su magna obra en cautiverio, y los filósofos libres realmente no han aportado mucho para el desarrollo ni de las personas ni del conocimiento, y todo lo contrario la mayoría de las veces. El segundo apartado, escrito de ideología, se funda como ontología, y la ontología es una explicación del todo, y por lo tanto los ideólogos buscan explicar todo desde su ideología. Por ello no es sorpresa ya ver cosas como el racismo desde el feminismo, los impuestos desde el punto de vista socialista, el sexo según el conservadurismo. ¿Se entiende el punto? Toda ontología tiene que dar la explicación del todo, y así tenga que torcer toda la realidad para hacerla encajar a su discurso lo hará. Y justamente es así como operan. Si uno observa tanto las maneras de dirigirse de un marxista a un conservador, verá que hay un canon de textos y autores a los cuales dirigirse y a los cuales defender. Nunca verás a un marxista citando a Chesterton más que para denostarlo, lo mismo que nunca verás a un conservador tomándose en serio a Judith Butler o hablando de ella más que para refutarla.
No hay permisividad en la ideología. O el canon se ajusta en su totalidad, o se es traidor y se paga con el exilio y la etiquetación de enemigo. En unos casos esto se lleva a un extremo peligroso, como en el marxismo, que directamente pone de manifiesto que si uno no está de acuerdo con el marxismo es burgués y los burgueses hay que acabar con ellos. En los conservadores es más sutil esto, pero también se manifiesta. Quizá lo peor de todo esto es que todos ellos postúlanse como portadores y defensores de la verdad, con lo cual se deriva por corolario que la verdad está solamente con la ideología y por consecuencia cae la ideología como un sistema totalitario en el cual solo es admisible lo que yo digo porque solo lo que yo digo es la verdad, y así lo nieguen, que todos lo hacen porque no tienen lo que hace falta para decirle en la cara al resto: sí, soy totalitario y defiendo la supremacía de mis ideas por sobre las del resto, ya que eso es demasiado fascista, y ya que fascism bad, nunca admitirán que son unos totalitarios en absolutamente todo su discurso. Y ya que estos dos parámetros que se pueden sintetizar en la prenoción baconiana o baconiana en relación a Francis Bacon son los fundamentos de la ideología, podemos llegar a la no tan compleja conclusión de que ya que la ideología tiene como pivote discursivo a la filosofía en su parte mayoritaria, porque también hay ideologías de la y con la ciencia, cualquier cosa puede fungir como una ideología. Cualquier sistema de conductas que llegue a escala societal, que si bien la ideología aquí se manifiesta a escala individual, la ideología siempre es mantenida por una colectividad tanto en su sentido piarístico como en sus parámetros elitistas. Algunas, por ejemplo, el antropomorfismo, podrán parecer una estupidez, pero eso es así porque no se ve a cuál de ellas está anclada, porque muchas ideologías menores, digámosles así, vienen acompañadas o son derivaciones mayoritarias de otras ideologías mayores, como por ejemplo el antropomorfismo tiene muchos puntos en común con el diversitismo y ambas con el marxismo, justamente porque una vino de ella y la otra fue conjugada por sujetos pertenecientes a esa ideología que usan al diversitismo y al marxismo para justificar su operatividad, principalmente con la ñagaza esa de que como no afectan, entonces todo perfecto, sin nunca realmente demostrar si no afectan verdaderamente a la sociedad. Simplemente asumen porque ellos creen que lo que hacen no afecta, eso de alguna manera ya presenta una correlación y una conformatividad con la realidad efectivamente existente. Esto deja en claro que no se limita a la política, a la ideología, ni a meros juegos marxianos de clases sociales y pugnas entre clases, como algunos inocentes caen en sus fanatismos autorales. La ideología no necesita un sostén societal en términos marxistas de que su justificación implica la inexistente lucha de clases, que ni lucha ni nada, porque es mera complotación e imitación, una tragedia que sistemas de pensamiento de supuesta vanguardia sigan cayendo en las añagazas infundamentadas de Marx. Pero dejando esto de lado, hay ideologías tanto en la ciencia como en la filosofía. También que la política no es el único lugar en donde los intelectuales se reúnen para decir estupideces. El hombre, como cualquier categoría de animal, necesita de la socialización para poder mantenerse constitutivo de un todo que le permita sentirse parte de algo. Un parámetro biológico que frecuentemente es obviado por sociologistas, que parecen no deducir por la ideología que manejan, que no hay cosa que haga el organismo que no esté subordinada a la biología. La imperancia de la socialización se suele describir en los términos mentados anteriormente, como si eso realmente fueran las causas de la necesidad del hombre de socializar. Las verdaderas causas de la socialización no tienen que ver en absoluto con psicologismos ni sociologismos baratos e insubstanciales. Las causas de la necesidad del hombre por interactuar con otros están subordinadas a la supervivencia, ya que solo hay muy pocas posibilidades de sobrevivir, y a la necesidad impuesta totalitariamente por la biología de reproducción, un hombre que se aparte de la tribu pierde sus genes, y como todo organismo biológico le da una guerra a la entropía, porque los organismos biológicos son los que con mayor fuerza son los que exhiben que se pueden autoorganizar de una manera que no debería de ser posible, debido a que el orden que presenta su sistema requiere de configuraciones tan específicas y de la conjunción de especificidad y de especificidades en cientos de distintos sistemas que un organismo
hasta tan simple como lo es una célula, no debería de ser posible que físicamente exista desde la concepción tradicional de la entropía, a menos claro que sea posible que además de la entropía exista una fuerza opositora que permita que los sistemas de imposible complejidad existan hasta cierto punto, y luego de ese punto en el cual no pueden mantenerse, la entropía termine anulando el orden que dicho sistema tenía ante tal fuerza, y el sistema decaiga hasta desaparecer, una fuerza que sea una parcial negación de la entropía. Esta fuerza se ve manifestada principalmente en la biología, pero por alguna razón también se observa en las matemáticas, como si la influencia de dicha fuerza fuese algo tan generalizado en la física que por el momento solo se puede explicar con las matemáticas, debido a que como su fuerza es algo tan fundamental para la realidad, sea algo que bordee la imperceptibilidad casi total debido a su generalidad. No es admisible que un organismo se parece del resto, fomentando una entropía en la especie que pueda causar su extinción, ya que ese que se aleja del resto presenta conductas anómalas que son justo la causa de dicha separación del resto, y como dichas conductas tienden a ser peligrosas para el resto, empieza una movilización de operaciones para acabar con el organismo, tanto por parte de la propia naturaleza, que recordemos que también es un sistema que se autorregula, como por parte de la sociedad y del propio organismo. En general, no por nada, los organismos que presentan conductas antisociales son organismos enfermos tanto en salud como en conducta, aunque sobre todo en conducta. Y no por nada, luego de tomar dichas conductas suelen adquirir conductas que los dañan más de lo que ya de por sí están. Ni los organismos ni la sociedad ataca porque sí, por culpa de malvados sistemas burgueses. Los sistemas en última instancia los hacen los hombres, y el hombre está sujeto a la ley natural por mucho que piense que puede negar esto. Que el hecho de que piense que puede negarlo no significa que porque piense esa negación eso ya se impone a la realidad. Piensa lo que quieras sobre la gravedad, tírate de un edificio y sin importar cuánto pienses esto o aquello sobre ella, la realidad va a poner la última ley. Sus sistemas tampoco escapan a esas leyes. Son risibles los argumentos dados por los sociologistas queriendo hacer una burda y exangüe comparación entre la pérdida de la influencia de los sistemas físicos cuánticos y la operación de la sociedad, como si lo cuántico realmente perdiera influencia alguna. Si les hablamos a estos sujetos de biología cuántica, les explota la cabeza. Cuando, si realmente perdieran esa influencia, no hubiera sustento para lo químico. Por lo tanto, no hubiera fundamentos para lo biológico. Y por mucho que se niegue, sin biología no hay organismo. Es correcto afirmar que ciertas, muy concretas, propiedades de la materia ceden debido a su tamaño, pero un sistema nunca podría funcionar si las partes de dicho sistema se disolviesen a guisa de un todo para el sistema en su totalidad. El problema con eso es la perspectiva. Como se ven muy pequeñas, pareciesen todas iguales. La ciencia no puede seguir pensando de esa forma. Ninguna parte individual de ningún sistema pierde sus propiedades para cederlas al resto. Pasan dos cosas. O las propiedades totales de la parte, al entrar en un sistema, se modifican para hacer la constitución del propio sistema, es decir, una derivación y ampliación de su naturaleza constitutiva, o el sistema no es sino un reflejo de las partes, y las partes son lo que el sistema es en un orden más pequeño, que al incrementar de tamaño obtiene incrementos de atributos, tanto por la energía que al incrementar de tamaño obtiene, por la energía disponible actual de dicho sistema, como por el incremento de influencia tanto de la entropía como de su negación, que alteran las propiedades generales del sistema. Sea de una u otra forma, el sistema, aquí entendido como el hombre, no es una mera suma de partes, como si esto se pudiera reducir a una célula más una célula igual a hombre. Esto no es matemáticas, y si lo son, les puedo asegurar que no son tan simples como la baja aritmética. Un sistema no pierde las propiedades nucleares que lo constituyen. Quizá pierdan algunas propiedades, muy quizá, como por ejemplo la presión. Y esto no tomando en cuenta que las propias partículas tienen formas de aislar dicha presión del exterior, y que pareciera que no se toma en cuenta que algo como la presión interna de una partícula se mide en unidades tan minúsculas que no tiene casi sentido tomarlas en cuenta para este propósito.
Creo que ya va siendo hora de desmitificar a la física cuántica y a la irracionalidad impuesta por el dogma de Copenhague. El hombre no es una mera suma de células, es una extensión de las células. Y dentro de dicha extensión puede haber millones de cosas que no entendemos sobre las propias células, como de la propia extensión y sus implicaciones. La emergencia no sale de ninguna parte, la emergencia no es un azar, pero algo es muy seguro de ella. Lo metafísico no viene de la emergencia. Es por esto que el hombre primero obedece a lo biológico e imperativamente primero a lo biológico, y el resto es causa directa de lo biológico en su totalidad, que los genes no es todo el organismo, también hay que recalcar eso. Toda esa presión ejercida por la naturaleza es la que obliga al hombre a interactuar con otros organismos. Y es muy evidente también que hay materia de las otras dos áreas que también explican las interacciones en menor medida, pero no se olvide nunca que ambas están subordinadas a un orden estructurado de la realidad, que ni toda la metafísica masturbatoria de los filosofistas podrá cambiar, por mucho que quieran presentar eso como ciencia. Ahora bien, sin importar esto, un hombre tiene la obligación de resistir dichas fuerzas. Se diría lo mismo para las mujeres, pero la mujer es ya de por sí, de fábrica, un bien dañado de nacimiento. Y no importa en absoluto su estado para el autor, es decir, para mí, de esto. La mujer no vale nada y su vida no trasciende más allá de tener hijos y de ser un parásito para el hombre. Importa muy poco el estado de una bestia sin moral y sin nación que jamás en su vida hará algo hasta que el hombre la empiece a ver como lo que es, una puta glorificada. Puede morar entre cualquieras a ser ese cualquiera. Bien lo sabía Marco Aurelio, cuando agradecía el haber sido educado con profesores privados lejos de las escuelas, ya que el vulgo es la peor fuente de males para el hombre. Un camino que debe guiarse por las normas de suicidio antes que corrupción. Y si la corrupción haráse, que sea por nuestras manos y no por la influencia de otros, para algo superior y para llegar a otros estados más lejanos del vulgo, que podremos limpiarnos todos muy bien luego en el invierno nuclear. Cualquiera que juzga a los hombres débiles que júntanse con entes o cualesquieras, defenestrando su potencia de creación, no se olvide que tras esas conductas que cataloga la Piara como debilidad, hay toda una suerte de enormes sistemas dirigiendo su conducta bajo leyes establecidas por la naturaleza, misma que no son fáciles ni de combatir ni de eliminar, que la conducta no se puede reducir, así haya una cohorte de estúpidos que lo haga de esta forma, a meros psicologismos estultos, como si eso realmente permitiese una investigación de sus causas pivotales, que no se puede confundir las causas nucleares o las causas absolutas con las pivotales, porque las pivotales son las más aparentemente imperativas y ponderantes en el movimiento y la conducta, pero no son todas las causas, y de hecho podrían no ser ni siquiera las causas más importantes. No obstante, tampoco podemos tapar el sol con un dedo e ir por ahí lanzando servilismo condescendiente a esos entes que piensan que por entender sus causas vamos a justificar su debilidad. Que una cosa es entender y no las estupideces filosofistas como las de Nietzsche, pero las materiales del conductismo, como entendimiento, como investigación de las causas del comportamiento, y otra muy distinta a justificar, que implica tomar la investigación del entendimiento y usar dicho entendimiento como materia para poder hacer una justificación y apología del comportamiento que permite su operatividad. Son débiles y tienen cierto contexto, mas eso no les va a dar una justificación porque nadie la tiene para ser una bestia, y menos la tiene para comportarse sin un orden y sin directrices que puedan llevarlo a un mejor estado. Los amigos, entre muchas comillas, no son herramientas para nuestro disfrute, pero tampoco son salvavidas para los naufragios. Que un naufragio ocurre primero con nosotros metiéndonos en el barco, por lo cual está siempre el riesgo latente de también ser partícipes en ese naufragio por el mero hecho de habernos subido ahí. Son algo más que será catalogado en posteriores partes de esta serie de disertaciones. Y como bien dijo José Ingenieros, no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco lo es que esté bajo mala compañía. Y si vamos a elegir entre corrompernos por otros y corrompernos nosotros mismos, bien, entonces mejor nos ponemos a hablar con dibujos para no enloquecer, antes que con otros para hacernos como ellos.